En septiembre de 1929, los muros del Congreso de Colombia se convirtieron de repente en un tribunal. Un joven congresista se preparaba para desvelar una verdad tan brutal, tan cruda, que la nación entera se vería obligada a mirarse al espejo. Vamos a reconstruir paso a paso esa increíble investigación. Y con estas palabras, Jorge Eliezer Gaitán, que por aquel entonces tenía solo 31 años, no estaba simplemente soltando una frase política. No, estaba literalmente trazando la línea en la arena. Estaba diciendo, esto no va de partidos, esto va de algo mucho más fundamental, de dignidad contra traición. Esta cita fue, en realidad, el primer disparo en un debate que iba a sacudir los cimientos del país. Bueno, pues durante 4 días seguidos, Gaitán se convirtió en fiscal, en investigador y, en cierto modo, en la conciencia de toda una nación. Ante un Congreso que no daba crédito, no se dedicó a dar un simple discurso. ¿Qué va? Presentó un caso metódico, casi quirúrgico, pieza por pieza, documento a documento, para demostrar que lo que había pasado en la zona bananera no fue un acto para mantener el orden, sino un crimen perfectamente calculado. Gaitán entendió algo que es clave. Para que se comprendiera la magnitud de un crimen así, primero había que entender el sufrimiento humano. Así que no empezó con cifras frías, sino con el coste personal, con las vidas destrozadas. Leyó en voz alta delante de todos testimonios y cartas que pintaban un cuadro de auténtico horror, forzando a los legisladores a escuchar, por fin, las voces de las víctimas. A ver, una de las pruebas más demoledoras fue una carta del párroco de Aracataca. Lo que describe es un colapso moral absoluto. No estamos hablando de un ejército defendiendo a su país, sino de una fuerza de ocupación actuando con total impunidad, entregada a la depravación más absoluta mientras la gente sufría. Y el detalle de la orden de no confesar a los moribundos, eso lo dice todo. Consideraban a sus propios compatriotas como algo menos que humano. Es que Gaitán no permitió que la violencia fuera un concepto abstracto, una estadística. No, presentó relatos como este, el asesinato a sangre fría de un civil desarmado, contado por su propio primo. Al usar estos testimonios tan viscerales, tan directos, hizo que la brutalidad fuera imposible de negar. Ya no eran incidentes, no, eran asesinatos con nombres y apellidos. Una vez que el horror quedó claro, Gaitán cambió el foco de la investigación. Quería demostrar que la masacre no fue un simple exceso de fuerza, fue una cortina de humo, una tapadera para ocultar algo mucho más organizado, un robo a gran escala. La violencia en realidad era la herramienta para encubrir la corrupción. La investigación de Gaitán sacó a la luz cómo el ejército, en lugar de proteger a los ciudadanos, se había dedicado a extorsionarlos. Impusieron una serie de impuestos ilegales a una población que ya estaba siendo aterrorizada y que literalmente se moría de hambre. La crueldad y lo absurdo de la situación quedaron totalmente expuestas cuando Gaitán empezó a mostrar los recibos oficiales en el Congreso. Un impuesto por caminar, impuestos por la limpieza, por la salud, en una zona sin ningún tipo de servicio. Era evidente que no era una recaudación, era un saqueo puro y duro, con el Estado usando su poder para robar a los más débiles. Pero, claro, la pregunta era, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? Pues Gaitán presentó los registros del Tesoro. Los fondos que habían extorsionado a la gente no fueron para obras públicas, ni mucho menos. Se usaron para pagar las fiestas, las orgías y los lujos de los oficiales. Y lo más escandaloso de todo es que las facturas de los licores y los suministros se pagaban directamente al economato de la United Fruit Company. Ahí estaba la conexión. Y aquí es donde la investigación de Gaitán alcanza su punto más álgido, el más explosivo. Todas las pruebas apuntaban a una conclusión que era simplemente inevitable. El ejército colombiano no estaba actuando en nombre de la nación, estaba actuando como un ejército privado al servicio de una corporación extranjera. Gaitán, como si fuera un detective, empezó a seguir el rastro del dinero. A ver, un billete de 500 pesos en aquella época era una fortuna, una suma astronómica, y más en manos de un teniente con un sueldo modesto. Aquello era una anomalía, una pieza que no encajaba en el puzzle para nada. Y aquí está la pieza que completa el puzzle. De repente la anomalía se convierte en un patrón. 2 billetes idénticos muy poco comunes, uno en manos de un militar y otro en manos de un empleado de la compañía, en el mismo sitio y más o menos al mismo tiempo. La implicación era clarísima y devastadora. La United Fruit estaba pagando directamente a los militares. La cantidad de pruebas que Gaitán fue acumulando era sencillamente abrumadora. La compañía no solo pagaba, es que sostenía toda la operación militar. El ejército se había convertido en su departamento de seguridad privado, en su agencia de viajes e incluso en sus mozos de almacén. La soberanía nacional, en la práctica, había sido subcontratada. El contraste es que era demoledor. Vamos a ponerlo cara a cara.
A un lado, la historia oficial, la que contaron el gobierno y el general Cortés Vargas. Y al otro, la realidad, documentada por Gaitán con papeles oficiales. Desmontó cada mentira con pruebas irrefutables, desde la farsa de los buques de guerra que nunca existieron, hasta el desfalco de un matadero que no era más que 4 paredes en ruinas. La verdad no era un poco distinta a la versión oficial, no, era exactamente lo contrario. Pero para su alegato final, Gaitán llevó el debate más allá de la corrupción financiera o la complicidad política. Llevó a sus colegas desde los despachos y los documentos hasta la cruda realidad de la tierra removida, hasta el mismísimo borde de las fosas comunes. Y Gaitán no solo hizo la pregunta en el Congreso, él mismo fue a ese lugar, a un sitio llamado Aguacoca, y excavó. Lo que encontró allí se convertiría en la prueba más escalofriante, la más definitiva de toda su investigación. Y la respuesta fue esta. Para que nadie pudiera dudarlo, para que nadie pudiera decir que era una exageración o propaganda, Gaitán llevó un fragmento del cráneo de ese niño al pleno del Congreso. Sostuvo en su mano la prueba física, irrefutable, de que las víctimas no eran solo huelguistas subversivos, eran también niños inocentes. Con esta metáfora, que es potentísima, Gaitán lo resumió todo. El gobierno había presentado a la nación una máscara sonriente de orden, de patriotismo. Su trabajo durante esos 4 días fue darle la vuelta a esa estatua y mostrar la cara oculta, la verdad monstruosa de la masacre, de la corrupción y de la traición. La investigación de Gaitán no solo expuso un crimen del pasado, en realidad planteó una pregunta que sigue siendo relevante hoy, en cualquier parte del mundo. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre las verdades que a veces se ocultan a plena vista y sobre el coraje que hace falta para, al final, darles la vuelta y enfrentarlas.